Bueno, esto no fue como algo vocacional ni perseguido. Durante, yo creo que fueron 10 o 11 años, tuvimos un despacho de arquitectura y gracias a la crisis, que nos dejó bastante tiempo libre, decidimos aprender el oficio de la zapatería, pero más como algo terapéutico, sin tener la intención de querernos dedicar a esto. Yo creo que nuestros propios maestros los que nos hicieron no solo contar con ello como algo terapéutico, el trabajo a mano, el conocimiento de un oficio, sino como un posible oficio al que dedicarnos como vocación. Cuando nosotros llegamos a Fitu teníamos ya 30 años y claro, estábamos ya para nosotros en una fase avanzada de la vida, ¿no? Y él se llevaba como las manos a la cabeza, él empezó a aprender pues con 15 o antes, ¿no? Y era como, Dios mío, estos ya a estas alturas, ¿qué van a aprender? No nos lo tomamos como... no tenemos prisa. O sea, yo creo que la paciencia es la mayor virtud asociada a un oficio como la artesanía. Como decía nuestro otro maestro Carlos Piñol, la artesanía es el camino sin atajos, y esto es una verdad común. En la seriación pasa exactamente lo contrario, es que está lleno de atajos y todos los atajos acaban perjudicando la calidad del producto. Claro. Es así de sencillo. O sea, al final, no es que nosotros lo hacemos así porque no se puede hacer más rápido, es inviable. Favorece la homogeneidad, pero la homogeneidad no es la calidad. La irregularidad forma parte de la belleza. El producto perfecto no existe. Y creo que está bien que sea así. Trabajamos con materiales que no son perfectos, que no son regulares. Y hay gente que está dispuesta a asumir eso y lo valora. Hay gente que considera un error las particularidades propias de la vida de los materiales. El término artesano ahora mismo también está tiene connotaciones peyorativas o está denostado. La artesanía se ha desvirtuado tanto por los productos seriados como por la gente que ha hecho artesanía sin voluntad de hacer las cosas bien. La artesanía tiene una verdad y una razón de ser que está muy alejada de muchos productos que se hacen llamar artesanos. Momentos en los que te enfrentas a productos que, bueno, por ejemplo, calzado artesano y ese calzado artesano cuesta 180 euros, es imposible. O sea, este calzado está seriado. Y por lo tanto debería llamarse así, de esta manera. La artesanía simplemente es la pulsión por hacer las cosas bien. La definimos como la calidad honesta. Cuando la gente nos tilda de caros, ¿no? Incluso de deshonestamente caros, bueno, es frustrante porque me encantaría tener el tiempo y el lugar para explicar por qué esto vale lo que vale y además no titubear o que no me dé vergüenza decir el precio. Sabemos y tenemos cada vez más claro que haríamos cualquier otra cosa relacionada con este oficio para permitirnos trabajar y seguir haciendo calzados, como mínimo los nuestros, porque oficio no lo entendemos solo como algo remunerado, ¿no? Si entiendes el oficio solo como lo que te da de comer, creo que pierdes muchos de los otros valores que tiene el trabajo en sí. Cada vez hay más gente que está reencontrando en oficios tradicionales pues ese placer de hacer las cosas bien, ¿no? Y de parar un poco, de frenar, de echar el freno de mano y decir, oye, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Por qué lo hago? O sea, preguntas tan básicas y necesidad de metafísica, pero simplemente replantear que cuando me levanto cada mañana y me voy a trabajar a una oficina o donde sea, o al campo o me quedo en mi casa haciendo lo que sea, lo hago con una meta.